Bienvenido al canal de los relatos de Hipnos. Aquí contamos historias profundas, reales o simbólicas que tocan el alma y arrullan el corazón para una noche de descanso. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete ahora. En los próximos videos estaremos leyendo relatos enviados por nuestros suscriptores. Si tú también tienes una historia de superación, fe o transformación, envíala a nuestro correo. Ahora, cierra los ojos y escucha con calma. Me llamo Rafael, tengo 21 años, y durante mucho tiempo pensé que mi vida ya había terminado antes incluso de empezar. Todo se vino abajo de golpe. Mis padres se estaban separando, mi hermano se había metido con drogas, y yo acababa de perder mi trabajo. Estaba sin rumbo, sin dinero, y peor aún, sin ganas de vivir. Sentía un peso constante en el pecho, como si cada mañana fuera una tortura repetida. Todavía vivía con mi madre, pero apenas nos hablábamos. Ella intentaba animarme, pero yo solo quería estar encerrado en mi habitación. Empecé a dormir de día y a pasar las noches despierto, sumergido en redes sociales, videos vacíos y pensamientos oscuros. No tenía fe. No rezaba desde hacía años. Y lo confieso, ya no creía en nada. Hubo una noche, en particular, que nunca voy a olvidar. Era un martes, 2:30 de la madrugada. Estaba acostado en la oscuridad sin poder dormir. Sentí una angustia tan grande que empecé a llorar. Pero no era un llanto cualquiera. Era como si todo lo que llevaba guardado dentro estallara de una sola vez. Lloré como un niño. Y por primera vez pensé seriamente en rendirme. Fui a la cocina, abrí el cajón donde mi madre guardaba los medicamentos y me quedé ahí parado, mirando fijamente durante largos minutos. Me preguntaba, ¿para qué seguir? ¿A quién le importaría si desaparezco? En ese momento, no sé si fue mi conciencia, un instinto de supervivencia o algo más grande, pero desistí. Dejé los medicamentos ahí, volví a mi habitación y por primera vez en meses miré al techo y susurré, si hay alguien ahí, ayúdame. Eso fue todo. No era una oración, no era una plegaria memorizada, era un desahogo, y esa madrugada, por primera vez, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, solo descanso. Fue como si algo o alguien me hubiese sostenido mientras caía. A la mañana siguiente no ocurrió ningún milagro. Seguía perdido. Pero dentro de mí algo pequeño había cambiado, una chispa, un susurro de esperanza, y fue a partir de ahí que comenzó mi camino de fe. Después de aquella madrugada, algo empezó a transformarse dentro de mí. No fue una revolución, no fue inmediato, pero fue real. Comencé a sentir el dolor con más conciencia. Antes, era como si estuviera anestesiado. Ahora, notaba que esa tristeza tenía un nombre, una forma, un cuerpo, y entender eso fue el comienzo de mi recuperación. En los días siguientes, empecé a prestarme más atención, no con juicio, sino con curiosidad. Me di cuenta de que, en lugar de luchar contra el dolor, necesitaba escucharlo, entender lo que intentaba decirme, y la verdad era dura. Me sentía abandonado, abandonado por mi familia, abandonado por mí mismo, abandonado por Dios. Comencé a caminar por las calles de noche. No tenía destino, solo caminaba. Observaba las luces de las casas, los autos que pasaban, los perros ladrando a lo lejos. Y dentro de ese silencio exterior, algo comenzó a moverse dentro de mí. Era como si el universo me preguntara, ¿aún estás ahí? Una noche, durante una de esas caminatas, me senté en las escaleras de una iglesia a unas cuadras de mi casa. La iglesia estaba cerrada y el barrio, casi desierto. Miré hacia arriba y vi la cruz iluminada en la cima de la torre. Y ahí, solo, me senté y lloré de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Ya no era un llanto de desesperación. Era el llanto de alguien que, por primera vez, quería ser encontrado. Me quedé allí casi una hora, sin decir una palabra, sin pedir nada, solo sintiendo. Y cuando me levanté para irme, me sentí un poco más liviano.
como si alguien hubiera escuchado lo que ni yo podía decir en voz alta. En los días siguientes, seguí regresando a ese mismo lugar, a veces por la mañana, a veces por la noche, siempre solo. Nunca entraba, solo me sentaba en los escalones. Era como si ese espacio cargara una presencia invisible, pero real, algo que no veía, pero sí sentía. Y por primera vez me pregunté si Dios realmente se había ido, o si era yo quien había dejado de buscarlo. Fue en ese tiempo, en ese espacio de silencio y vulnerabilidad, que la primera chispa volvió a encenderse dentro de mí. Aún era débil, temblando al menor soplo de duda, pero estaba viva, y eso bastaba para seguir regresando. Fue allí, en la soledad más profunda, donde empecé a darme cuenta de que tal vez el dolor no era el final, tal vez era el comienzo. Con el paso de las semanas, aquello que empezó como una caminata sin rumbo, se fue convirtiendo casi en un ritual. Seguía yendo hasta la iglesia. Al principio, solo me sentaba afuera, pero un día, la puerta estaba entreabierta. Era al atardecer, el sol estaba bajo y el silencio dominaba la calle. Algo dentro de mí me empujó a entrar. Entré despacio. Los bancos estaban vacíos. La única luz venía de unas velas encendidas cerca del altar. El aire olía a madera antigua y a incienso. Era un silencio diferente al de mi habitación. Ese silencio tenía presencia. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Me senté en el último banco, el más discreto, cerca de la puerta. No sabía qué hacer. No sabía rezar. No sabía por dónde empezar. Pero solo estar allí ya me calmaba. Era como si ese espacio me reconociera, como si hubiera vuelto a un lugar del que nunca debía haber salido. Comencé a repetir ese hábito todos los días. Llegaba siempre a la misma hora, me sentaba siempre en el mismo banco. No decía nada, solo guardaba silencio, a veces mirando hacia el altar, a veces con los ojos cerrados. Observaba los detalles, el brillo de los vitrales, el sonido de las velas ardiendo, el eco del viento entrando por las ventanas. Todo me decía que ese lugar era sagrado, pero no en el sentido religioso convencional. Era sagrado porque me acogía tal como yo estaba, roto, sucio, cansado, y aún así aceptado. Nadie se me acercaba, nadie me juzgaba, y eso me dio espacio para respirar. Un espacio seguro para existir sin presión, sin la obligación de estar bien. Poco a poco, empecé a notar la diferencia que esos momentos hacían. Salía de la iglesia más liviano. Dormía mejor las noches que pasaba por allí. Sentía menos rabia, menos ansiedad. Incluso comencé a hablarme menos a mí mismo con reproche. Era como si, en medio de ese silencio, estuviera siendo reenseñado a existir. Fue en uno de esos días cuando me vino un pensamiento extraño, tal vez un recuerdo, de cuando era niño iba a misa con mi abuela. Recordé el aroma de su perfume, la manera en que hacía la señal de la cruz con los ojos cerrados, con verdadera devoción. Y por primera vez desde la infancia, sentí nostalgia de rezar, no por obligación, sino por deseo. En ese banco, en ese templo vacío, estaba regresando, no a una religión, sino a algo más íntimo, más verdadero, una conexión que, aunque dormida durante años, aún seguía allí. Era el comienzo de una nueva cercanía, no con la iglesia como institución, sino con lo sagrado que yo mismo había enterrado dentro de mí. Fue una tarde de miércoles cuando realmente la noté por primera vez. La imagen de la Virgen María estaba en la esquina derecha de la iglesia. Era una escultura sencilla, de poco más de 1 metro, con un manto azul claro y un rostro sereno, casi melancólico. Siempre había estado allí, pero hasta ese día nunca la había mirado con atención, nunca me había detenido frente a ella. Esa tarde algo me atrajo. Entré como de costumbre, me senté en el mismo banco de siempre, pero mis ojos fueron directamente hacia ella. Era como si me llamara, no con palabras, sino con su presencia. Me levanté despacio y caminé hacia allí. Al lado de la imagen había un pequeño altar con algunas velas. Una señora mayor acababa de encender una
y susurró una oración. Cuando se fue, me quedé solo frente a la imagen. Miré bien a María, y por primera vez sentí algo que no sabía cómo nombrar. Era como si ese rostro me conociera, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando, y aún así, permaneciera allí, con esa mirada de acogida absoluta. No había juicio, no había exigencias, solo ternura. Tomé una vela. La encendí con las manos ligeramente temblorosas. La llama titilaba como mi corazón. La coloqué allí a los pies de la imagen y me permití hablar en voz baja lo que no le decía a nadie. Ayúdame. Solo eso. Ayúdame. No pedí respuestas, no pedí señales. Solo pedí ayuda, y en ese momento no pasó nada. No brilló ninguna luz, ninguna voz me habló, pero algo se asentó dentro de mí, como si por fin me hubiera derrumbado en el regazo de alguien que me entendía, que me acogía sin necesidad de explicaciones. Volví al banco y me quedé allí, mirando la vela arder. La llama parecía respirar. Era como si mi dolor estuviera allí, quemándose poco a poco, con delicadeza. Y frente a todo lo que no sabía decir, María me escuchaba en silencio. Después de eso, empecé a encender una vela cada vez que iba a la iglesia. Era un gesto simple, pero sagrado, un símbolo de que existir en paz, yo estaba presente, de que, aunque herido, seguía intentando. La Virgen se convirtió en mi compañía silenciosa, y sin darme cuenta, comencé a hablar con ella en pensamientos durante el día. A veces le decía, «Todavía estás conmigo, ¿verdad?». Otras veces, simplemente agradecía por estar respirando. María me fue enseñando que el amor de Dios también tiene rostro de madre, y que, a veces, todo lo que uno necesita es eso, una mirada que comprende, una llama encendida y un espacio donde podamos. Ya hacía casi un mes que asistía a aquella iglesia en silencio. Todos los días, a la misma hora, me sentaba en el mismo banco. Encendía una vela frente a Nuestra Señora. Me quedaba allí unos minutos, no rezaba en voz alta, pero mi corazón comenzaba a abrirse. Hasta que un día, al salir de la iglesia, escuché una voz tranquila que me llamó. «¿Vienes seguido por aquí, verdad?». Era el párroco, un señor de cabellos bien blancos, expresión serena y una voz que no presionaba. Solo invitaba. No me preguntó mi nombre ni qué hacía allí todos los días. Solo sonrió y dijo, «Acabo de preparar un café. ¿Te gustaría una taza?». Dudé por un momento, pero había algo en aquella invitación que se sentía familiar. Acepté. Fuimos a una pequeña sala en la parte trasera de la iglesia. Todo era sencillo. Una mesa de madera antigua, algunas sillas, un cuadro de San José en la pared. El café estaba caliente y fuerte. El silencio entre nosotros no era incómodo, era acogedor. Después de unos minutos, Padre dijo, mirando por la ventana. Yo también estuve perdido, ¿sabes? Cuando era joven, pensé que la vida no tenía sentido, hasta que entendí que a veces es en la ausencia de respuestas donde Dios más nos habla. No respondí, solo escuché, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no necesitaba justificarme. Él no estaba allí para convertirme, corregirme o interrogarme. Solo compartía su propia historia, como quien ofrece un espejo. Conversamos casi una hora. Sobre la vida, silencio, el dolor y cómo la fe no es algo que se entiende con la cabeza, sino con el tiempo, con el corazón y con las caídas. Antes de despedirnos, dijo algo que nunca olvidaré. Dios no tiene prisa contigo, te espera a tu ritmo, solo no dejes de caminar. Esa noche volví a casa con algo diferente en el pecho. Aún no era alegría, ni alivio, pero era el inicio de un despertar, una sensación de que no estaba solo, que había personas que ya habían pasado por lo que yo estaba pasando, que sí existía un camino posible, aunque lento, aunque imperfecto. La figura de aquel sacerdote, tan simple, tan humano, me mostró que Dios también habla a través de personas discretas, y que a veces un café compartido con sinceridad puede hacer más por un alma que 1000 sermones preparados. Fue allí donde comencé a despertar de verdad, no solo del insomnio de las noches sin descanso,
sino del adormecimiento interior que me mantenía lejos de la vida. Unos días después de aquella conversación con el sacerdote, algo empezó a crecer dentro de mí. Era un deseo tímido, pero persistente, de reconciliarme con Dios. No por miedo, no por obligación, sino porque sentía que, tal vez, había llegado la hora de dejar atrás el peso que venía cargando. Durante años evité todo tipo de sacramento. La última vez que me confesé fue en la adolescencia, y aún entonces lo hice por presión del catecismo. Nunca había entendido el valor real de aquello. Pero, ahora, algo era diferente. Por primera vez quería ser escuchado, quería limpiar el alma, respirar sin culpa. Fui a la iglesia una mañana de sábado. El sacerdote estaba sentado al fondo, como si ya me estuviera esperando. Me senté a su lado, con el corazón latiendo fuerte, sin saber por dónde empezar. Él solo sonrió y dijo: «Habla a tu ritmo. Dios ya conoce tu corazón. Solo quiere que abras la puerta». Cerré los ojos por un momento, respiré profundo y comencé a hablar sobre mi rabia, sobre el desánimo, sobre la sensación de abandono, sobre el vacío. Conté sobre las noches sin dormir, sobre las veces que quise rendirme, sobre cuánto sentía que Dios me había dejado. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mirar el reloj, sin juzgar. Cuando terminé, hubo un silencio extraño, un silencio bueno, como si todo ese peso hubiera sido retirado de encima de mí. Entonces él dijo, con voz serena: «En el nombre de Jesucristo, yo te absuelvo de todos tus pecados. Ve en paz. Y no lo olvides. Eres amado, siempre lo has sido». Salí de allí como quien atraviesa una tormenta y encuentra un campo tranquilo. Mis pasos eran más ligeros, el aire se sentía distinto. Por primera vez en mucho tiempo me sentía limpio. No fue magia. Mis problemas seguían allí. Pero lo que cambió fue dentro de mí. Una parte mía, que antes estaba asfixiada por la culpa y la vergüenza, por fin respiraba. Aquella noche dormí como un niño. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dado el Sema en mi primer paso real. Un paso hacia la reconciliación, con Dios, con los demás, conmigo mismo. Y fue en ese paso que comencé a reconstruir mi historia. Después de la confesión, algo dentro de mí comenzó a florecer. Me sentía más liviano, más conectado, seguía asistiendo a la iglesia, empecé a escuchar la misa con más atención. A veces incluso repetía mentalmente algunas oraciones. Comencé a verme como alguien en proceso de sanación. Pero el camino de la fe no es una línea recta, y pronto lo descubrí de la forma más dura. Unas semanas después, la rutina volvió a atraparme. Las exigencias, la ansiedad, los problemas familiares, el miedo al futuro. Las viejas voces internas regresaron. Esa sensación de inutilidad, de no pertenecer, de fracaso. Empecé a alejarme otra vez. Primero, dejé de encender la vela. Luego, dejé de visitar la iglesia todos los días. Me convencí de que solo estaba cansado, que todo estaba bien, pero en el fondo lo sabía. Me estaba escondiendo de nuevo. Una noche, me encontré otra vez frente a ese cajón de medicamentos. No con la misma intensidad de antes, pero sí con el mismo vacío. Lo que más dolía era la vergüenza. Vergüenza de haber caído otra vez, de sentir que estaba decepcionando a Dios, al sacerdote, a mí mismo. Volví a la iglesia días después. El sacerdote me vio desde lejos y se acercó. Al mirar mi rostro, supo que algo no andaba bien. «Las recaídas son parte del camino», dijo antes de que yo dijera una sola palabra. «Dios no se asusta de tu debilidad. Él te ama también cuando tropiezas». Esas palabras me quebraron. Lloré de nuevo. No de tristeza, sino de alivio. Alivio de saber que mi fe no tenía que ser perfecta, que Dios no exige santidad de un día para otro, solo quiere que siga intentando. Fue en ese periodo que entendí algo fundamental. La fe no elimina los días malos, solo nos da fuerza para no hundirnos en ellos. Aprendí que la lucha interna es diaria.
que habrá momentos de oscuridad incluso después de haber encontrado la luz, y que está bien sentirse débil a veces, porque la fuerza en Dios no nace de la ausencia del dolor, sino de la decisión de seguir. Incluso con Él, poco a poco, volví a Gosén encontrar mi ritmo, un día a la vez, sin prisa, sin culpa, y empecé a entender que, más que victorias rápidas, a Dios le alegra el esfuerzo constante de quien se niega a rendirse. Fue en una noche cualquiera cuando algo inesperado sucedió. Estaba en mi habitación, con la luz apagada, solo la claridad de la calle entrando por la ventana. No podía dormir, la cabeza llena de pensamientos, el futuro, los fracasos, el miedo. Tomé el celular para distraerme, pero me vino un impulso diferente. No sé explicarlo. Era como si una voz interior me dijera, toma la Biblia. Ni siquiera sabía dónde estaba. Revolví unos cajones viejos y encontré aquella Biblia pequeña que me regaló mi abuela años atrás. Aún tenía una dedicatoria de ella en la contraportada. Que la palabra te proteja en los días buenos y te sostenga en los días malos. Me senté en la cama sin saber por dónde comenzar. La abrí al azar. Caí en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y de inmediato leí un versículo que me atravesó como un rayo silencioso. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Lo leí de nuevo, y otra vez. Era como si esas palabras hubieran estado allí, esperándome durante años, como si Pablo estuviera escribiéndome directamente a mí, en esa madrugada, en mi debilidad, en mi fragilidad. Ahí es donde Dios actuaba. Todo lo que yo intentaba esconder, mi miedo, mis caídas, mis pecados, era precisamente lo que Él quería tocar. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo. No necesitaba aparentar estar sanado. A Dios no le interesaba una versión perfecta de mí. Él quería lo real, lo roto, el Rafael verdadero. Esa noche no dormí de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo abracé mi debilidad con paz. Entendí que ser débil no me hacía menos digno. Al contrario, me convertía en un lugar posible para que la gracia de Dios actuara. En los días siguientes, empecé a leer la Biblia todos los días. A veces un pasaje, a veces solo un versículo. Y siempre que leía, sentía que algo era escrito directamente para mi alma. Las cartas de Pablo se volvieron mis compañeras. Hablaba de caídas, de espinas, de prisiones, y aún así, hablaba con esperanza, hablaba con fe. Comencé a anotar los versículos que me tocaban. Los guardaba en el bolsillo, los recordaba durante el día. Era como llevar promesas junto con mis heridas. La palabra se volvió mi suelo, y poco a poco, donde antes solo había vacío, comenzó a haber sentido. Entendí que la fe no es huir del dolor, es la presencia de Dios dentro de él, y ese descubrimiento lo cambiaría todo. Con el tiempo, fui notando algo nuevo en mis visitas a la iglesia. Ya no se trataba solo de mí. Todavía cargaba con dolores, seguía luchando con mis pensamientos e inseguridades, pero ahora, dentro de mí, había un deseo que iba más allá de mi propia sanación. Quería ayudar a otros jóvenes, a otros como yo, perdidos, silenciosos, invisibles en medio de la multitud. Todo comenzó de forma sencilla. Un día, durante la misa, noté a un chico al fondo de la iglesia, con la mirada baja, exactamente como yo estaba meses atrás. Pasaron algunas semanas y él seguía allí, siempre solo, sin hablar con nadie. Me vi reflejado en él, reuní valor, esperé al final de la misa y me acerqué. No dije mucho, solo le pregunté si quería tomar un café. Aceptó. Y conversamos. Empezó a contarme su historia y era como escuchar la mía, mismas heridas, mismas angustias. La semana siguiente se unió otro joven y luego otro. Sin darnos cuenta, habíamos formado un pequeño grupo. No era un grupo oficial de la parroquia, ni un movimiento formal, solo un círculo de personas heridas que deseaban ser sanadas. Allí, entre charlas, cafés y compartir, comprendí algo que cambió mi forma de ver todo.
Mis heridas no fueron en vano. Habían generado empatía, compasión, capacidad de escuchar. Lo que antes era una carga, ahora era un puente. Comencé a organizar encuentros informales con otros jóvenes de la parroquia. Momentos de escucha, de oración sencilla, de lectura de la palabra, nada complicado, solo un espacio para ser humano, para ser escuchado sin juicios. Algunos me enviaban mensajes después. Gracias por escuchar. Tú me entiendes. Pensé que solo yo sentía esto. Poco a poco, me di cuenta de que ese deseo de desaparecer que sentí tiempo atrás se transformaba ahora en deseo de presencia. Quería estar, quería servir, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que sabe lo que es preguntar en la oscuridad y aún así continuar. Creé un perfil en redes sociales. Empecé a publicar versículos que me ayudaban, frases sencillas, reflexiones cortas, nada forzado, solo lo que salía del corazón. Y para mi sorpresa, mucha gente empezó a identificarse. No eran solo me gusta, eran mensajes, eran historias, confesiones. Y una vez más entendí, hay muchos Rafaeles allá afuera, jóvenes que solo necesitan a alguien que les diga, sé lo que duele, pero también sé qué pasa. Mi misión comenzó donde mi dolor casi me destruyó. Y hoy entiendo que no fui salvado solo para salvarme a mí mismo. Fui salvado para alcanzar a otros que aún se están ahogando. Y eso le da sentido a todo. Había pasado un año desde aquella primera noche en que entré a la iglesia solo para huir del vacío. Un año desde la vela encendida frente a María, desde el café con el Padre, desde la confesión que me lavó por dentro. Mirar hacia atrás era casi increíble. Aquel Rafael que caminaba por las calles de noche deseando desaparecer, ahora caminaba por los pasillos de la iglesia, siendo llamado por su nombre por niños, jóvenes, ancianos. Me había convertido en una especie de referencia, no por ser santo, no por ser perfecto, sino por ser real. Comencé a dar pequeñas charlas en encuentros de jóvenes. Compartía mi relato con sencillez, sin ocultar las partes difíciles, sin romantizar el dolor. Hablaba de las caídas, de las recaídas, de las noches oscuras, y hablaba de la luz que encontré incluso dentro de ellas. Las personas escuchaban con atención, algunas lloraban, otras venían a abrazarme al final diciendo, dijiste lo que yo nunca pude decir en voz alta. Fue así como lo entendí. Cuando Dios transforma a alguien, no borra su historia, la consagra. Toma cada pedazo roto y lo convierte en instrumento de sanación para otros. Recibí una beca para estudiar teología en una institución católica. El padre que me acogió fue el primero en animarme a aceptarla. Me dijo que tenía vocación no solo para entender la fe, sino para vivirla con el corazón. Acepté con humildad, todavía con miedo, pero con esa certeza silenciosa que solo Dios da. Mi rutina ahora era otra. Estudio, oración, escucha, servicio. Pero lo más impactante era darme cuenta de que, incluso en las cosas pequeñas, ya no vivía solo para mí. Cada mensaje que recibía de alguien diciendo, mi día cambió después de tu video. Cada joven que me decía, tu historia me dio fuerzas para seguir. Todo eso era una señal clara de que Dios me estaba usando, y yo me dejaba usar. La transformación era visible, pero lo más hermoso era invisible, era la paz, era la esperanza, era el amor de Dios que ahora fluía a través de mí, incluso en los días difíciles, incluso cuando aún sentía miedo, porque la diferencia era que ahora sabía dónde estaba la fuente, y si antes no encontraba sentido en seguir viviendo, hoy entendía que mi vida no era solo mía. También pertenecía a aquellos que necesitaban de mi historia para no rendirse con la suya, de perdido a referencia, de alguien que huía de la fe, a alguien que guiaba a otros de vuelta a ella. Esa era la obra, y no era mía, era suya. Hoy, al mirar mi propia vida, ya no siento vergüenza de lo que viví, ni de lo que sentí, ni de las veces en que quise rendirme, porque fue justamente allí,
en el fondo del pozo, en el silencio del cuarto oscuro, en las lágrimas solitarias, donde Dios me encontró, no con gritos, no con milagros estruendosos, sino con presencia, con paciencia, con un amor que no exige nada a cambio. Yo soy prueba de que Dios salva, no porque hoy sea perfecto, sino porque Él me levantó exactamente cuando yo ya había aceptado caer. Cuando ni yo mismo creía en mí, Él sí creía. Cuando todos mis planes fallaron, Él me mostró un camino que nunca habría imaginado. Y fue en ese camino, hecho de tropiezos y descubrimientos, donde encontré mi misión. Hoy le hablo a jóvenes que están en el mismo lugar donde yo estuve, rotos, cansados, desanimados, y les digo con todo el corazón, todavía eres amado, incluso en el error, incluso en la oscuridad, incluso sin entender. Dios no se cansa de ti. Si crees que es demasiado tarde, si sientes que ya no tienes fuerzas, escucha, todavía hay tiempo, todavía hay camino, todavía hay luz. No necesitas saber rezar bonito, no necesitas tener respuestas, basta con abrir una rendija, encender una vela, decir, aunque sea en silencio, ayúdame. Así fue como empezó para mí, y puede empezar para ti también. Hoy, mi vida es otra, pero no porque haya dejado de sufrir, sino porque descubrí que ya no estoy solo. Si llegaste hasta aquí en este video, que sepas que no fue por casualidad. Dios también quiere encontrarte en tu ahora, tal como estás, sin máscaras, sin méritos, solo con verdad. Y si algún día piensas en rendirte, recuerda mi historia, y recuerda que Dios no se rinde, ni de mí, ni de ti. Yo soy Rafael, y soy prueba viva de que Dios salva.